Buenas noches, ¿cómo están? Bien, estamos conectados. Bueno, bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y esta noche vamos a recibir a Luli Cattaneo. Luli es abogada, poeta, lectora de runas antiguas, así como lo pusimos en el aviso. Y además es lectora de registros akáshicos y complementa todo este conocimiento con la biodecodificación. Eh, Así que bueno, esta noche la recibimos a Luli y quería comentarles que hoy también es el Día del Arte Terapeuta, así que les mando un abrazo muy muy grande a mis colegas, a mis compañeras y a todos los que de alguna manera colaboran a través del arte para hacer un acompañamiento consciente en los procesos de evolución y de autoconocimiento. Así que gracias por elegir el arte como medio de expresión y de acompañamiento sobre todo. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a ver si está Luli. Tenemos muchísimas preguntas, no nos va a alcanzar el tiempo, pero les vamos a dejar abajo todas las indicaciones para contactarse con Luli, porque el tema que vamos a tocar hoy es súper extenso y bueno, vamos a hacer lo que podamos en este poquito de tiempo. Gracias a todos por estar. Luli, ahí te envío. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? No te Muy veo, buenas noches. no te veo, pero bueno, No me digas, sí, yo me te veo bien, veo yo te bien. veo bien y nos vemos a las 2, pero me suele pasar esto. No quería que me pase hoy, pero sí, ya me pasó varias veces. Si no te molesta, seguimos. Si no, salimos y volvemos a intentar de volver a entrar. Bien, como vos quieras, a mí, no sé, me da igual, pero bueno. Si no te, alguien nos puede confirmar si No, nos ven a las 2. Yo a vos te veo, o bien. sea, estamos las dos saliendo, pero sí, me suele pasar últimamente. Le está pasando también a mucha gente. ¿Cómo estás, Luli? Bien, bueno, ante todo, feliz día. Ay, gracias. Sí, me Y enteré. Ah, mira, me dicen que nos ven a nada, las 2. bueno, Bueno, ¿no te molesta entonces? seguimos. Bueno, seguimos, gracias. Sí, la verdad que sí. Yo me enteré esta mañana, me pasó tan rápido el mes que me enteré esta mañana y sí, la verdad que es una profesión hermosa y nada, como decíamos el otro día con Camila, muchas veces en en estos lenguajes que no son precisamente artísticos también se hace terapia, ¿no? Y siempre está el arte de por medio. Y las runas no es la excepción, ¿no? Ujú, sí, así es. Caramba, Bueno, qué tema. las runas, un tema realmente inmenso que nunca se deja nunca se dejan de descubrir cosas junto a las runas, porque es así, es constante, es abrir una puerta y después otra y otra, y así sucesivamente. Y las runas están conectadas con lo creativo, por supuesto, porque también ellas nos permiten acceder al inconsciente. Y a medida que vamos indagando, ¿no? En ese inconsciente también nos permitimos conectarnos aún más con todo lo que es la energía creativa y la fluidez. Y bueno, y cómo podemos eh, darle cauce a esa creatividad, y las runas siempre están ahí guiando, ¿no? Bien.
Sí, les decía, les adelantaba un poco que el tema es súper extenso, entonces hoy vamos a hacer un pequeño abordaje de lo que vos puedas responder en- haciendo obviamente de toda pregunta un resumen, ¿no? Ujú. Pero yo adelantaba un poco esto, y esto también tiene que ver con los caminos del arte. Adelantaba un poco que vos eras abogada, sos abogada, perdón. Ah, Sos abogada. ¿Qué hay de esa niña de 6 años ujú. eh, con la adolescente que decidió tomar la abogacía como camino? Me mataste con la pregunta esa. Este, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Porque en realidad lo mío siempre fue la escritura, ¿no? Desde muy chica. Y la adolescente, ¿no? Que en algún momento decidió ir por el sendero de la abogacía, más que nada tomó esa decisión por esta fascinación, ¿no? De las relaciones diplomáticas, internacionales. Yo, en verdad, mi elección por la abogacía fue por ese lado, porque quería dedicarme a las relaciones internacionales. Después, bueno, fui descubriendo otras áreas más interesantes dentro de la abogacía, como lo es el derecho de autor, y que está muy vinculada esta rama a la escritura y al arte y a defender, ¿no? Las creaciones intelectuales y el respeto, ¿no? Bueno, por la creación de cada quien, respetar, por supuesto, la originalidad, temas como, por ejemplo, el plagio, bueno. Así que, bueno, fue un poco así como se fue dando. Un paso me llevó a otro. Y el salto a hoy dedicarte prácticamente por entero a este camino de las runas, porque es un camino. Sí, ¿Cómo fue ese descubrimiento en vos? bueno. En primer lugar, tengo que siempre darle las gracias a mi profesora de literatura, y gracias a ella descubrí las runas en el colegio. Eh, Ella hubo un día que, bueno, decidió hacer una reunión en su casa de fin de año, solamente asistimos mi mejor amigo y yo, y en un momento nos dice, bueno, tengo que mostrarles algo, y nos acerca un juego de tarot y un juego de runas. Yo elegí las runas porque me llamaron la atención y ahí mismo nos realizó una lectura y yo quedé fascinada y a la semana siguiente ya estaba ahí comprándome las runas, comprándome un libro, investigándolas, pero al principio esa conexión fue, digamos, a medias, porque yo estaba muy atada, ¿no? Al libro. Ya después con la práctica, con el tiempo, viendo que ese libro, ¿no? Y atarme a lo dogmático me molestaba, dije, no, yo acá tengo que conectarme con estos símbolos desde otro lugar, porque si no, nunca va a fluir la lectura. Y bueno, decidí animarme, tomar ese riesgo, ¿no? Para mí en aquel entonces, de dejar el libro descansando y ver qué me pasaba a mí con las runas. Y bueno, y empezaron a susurrar cosas. Contales un poco a los que nos están oyendo por qué el susurro. Bueno, porque justamente la palabra runa es muy amplia, ¿no? Significa misterio, secreto, pero también está muy ligado al susurro de las runas, a ese sonido, ¿no? Que nos traen esos mensajes, ese sonido digamos, de las runas entre sí, cuando se van entrelazando, conectando, mientras nos van diciendo sus consejos. Y esto va muy de la mano de, bueno, el momento en el que hacemos, por ejemplo, una lectura oracular y bueno, y empiezan ahí a escucharse esos sonidos de las runas golpeándose entre sí también. No, es fantástico. Y Ujú. es como mágico, ¿no? Pero lejos de lo que conocemos o lo que vulgarmente decimos como magia, las runas tiene detrás una historia y una cultura importante donde hombres y mujeres han tenido como mucha participación a la par, ¿no? Yo un Ujú. poco
puse en la historia un vikingo eh, encontrando como gemas, ¿no? ¿Qué relación hay con esta cultura y justamente con las gemas y con los astros? Bien. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver la palabra vikingos, ¿no? Porque siempre yo veo en personas que, bueno, que se dedican al universo de las runas y a veces leo runas vikingas, lo cual es un error, porque cuando hablamos de vikingos, en realidad hablamos de un conjunto de personas, ¿no? Que en su momento, bueno, personas de los pueblos nórdicos, ¿no? Pero que en su momento eran saqueadores, eran como los típicos piratas, eran grandes navegantes, eran guerreros, pero hablamos solamente, cuando hablamos de vikingos, hablamos de una parte muy específica, muy minúscula, ¿no? De un pueblo, de toda esta cultura nórdica. Entonces sí, evidentemente estos vikingos acudían a las runas para obtener victorias en las batallas, para que esas navegaciones sean orientadas, pero todos los pueblos nórdicos las utilizaban en realidad. O sea que decir que las runas son vikingas es limitar un poco, ¿no? Ese lugar en el cual tuvieron un gran desenvolvimiento. Y en cuanto a las piedras, a los astros, a mí la verdad es que me gusta también pensar en el origen de las runas como algo muy, muy remoto, tiempos inimaginables, como las primeras humanidades, ¿no? De esta tierra, como la humanidad hiperbórea. Y ahí es cuando yo siento que las runas tienen un origen muy, muy sutil, muy, muy antiguo, y que está vinculado con seres que quizás en algún momento llegaron a esta tierra, con las auroras boreales, con todos esos misterios, ¿no? De Escandinavia. Entonces ahí viene esta cuestión de los astros, pero también si vamos alejándonos de esta cuestión del cielo y vamos un poco más a qué pasa en la tierra, bueno, las runas también están vinculadas con la labor de cristales, se pueden combinar, se pueden hacer talismanes. Entonces, es un universo muy, muy amplio, pero son tan amplias que se pueden vincular con muchas prácticas, con muchos rituales. Íntimamente ligados, ¿no? A las gemas y a Sí, los planetas, para decir básicamente, porque sí, el tema es amplísimo, por eso les decía que recurran a tu página y lean toda la info, porque hoy lo que vamos a hacer es un pequeño abordaje nada más. Luli, decime, ¿qué tipos de runas hay? Porque yo cero runas, me encanta, me fascina la historia, lo poco que aprendí lo aprendí con mi hija y sé que son variadísimas y justamente vos también nombraste el tema de talismanes. En bien. los tatuajes se suele ver mucho combinaciones de runas. ¿Nos podés describir un poco ese mundo y esa secuencia sobre todo? Bien. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de runas, casi siempre nos imaginamos estas piezas, ¿no? Pensamos que las runas son estas piezas de diferentes materiales, pero en realidad la runa es el símbolo, lo que está trazado. Entonces, eh, eso como básico. Y en cuanto a los tipos de runas, podemos decir que hay runas vinculadas a la tierra, a la siembra, a los procesos. Después hay otras runas que tienen que ver más con lo que es la labor mental, la comunicación. Hay runas que son de mucha luz, vinculadas al fuego, a cómo distintos aspectos de nuestra vida pueden abrirse, pueden alumbrarse. Después hay runas que nos vienen a sacudir, es decir, nos muestran experiencias externas y nos muestran aprendizajes que
pueden costar, pueden sacarnos del letargo, de situaciones del confort. Entonces vienen a traernos aprendizajes muy, muy intensos y hay otras runas que quizás nos invitan a estar quietos, a tomarnos una pausa, a ver el panorama, a observarlo, y otras que, bueno, directamente nos dicen, basta, no esperes más y toma la decisión, toma la iniciativa y animate, ¿no? Hay runas para todo. Y bueno, y con respecto a los tatuajes también, es algo que se consulta mucho, con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las runas que se eligen tatuar, porque hay quienes sugieren tatuarse todas las runas o no tatuarse ninguna. ¿Por qué? Resumiendo, pongo como ejemplo a esta runa, que es la runa Ansus, la runa de la palabra, de la comunicación. Si una persona, no sé, quizás muy introvertida, que le cuesta hablar, que quiere potenciar, ¿no?, esa parte de la comunicación en su día a día y se elige tatuarse esta runa, genial, lo va a potenciar. Esta runa la va a acompañar efectivamente a esta persona. El tema es que se va a tener que tatuar sabiendo que es muy probable que se vengan muchas situaciones quizás de golpe que pongan a prueba a esta persona, que la pongan a prueba para que pueda explorar esa comunicación. Y esta persona va a tener que atravesar quizás situaciones incómodas donde tenga que hablar, que expresarse, ¿no? Entonces esa quizás es la contrapartida de tatuarse runas, que vienen a ayudarnos a balancear lo que hay que ajustar. Entonces decís que este lenguaje, este código que se introduce en el cuerpo funciona como un sello determinante. Como un sello, perdón. Como un sello, o sea, determina, dispara, ¿no? Como un disparador de situaciones. Bien, no sé si determina, pero que tiene su poder. Atrae, Cada claro. símbolo, claro, cada símbolo es energía. Entonces ahí ya uno está diciendo, bueno, La está llevo activando. a esta energía en el cuerpo, es algo muy, muy fuerte. Pero bueno, también la decisión es de cada uno. Y tiene que ver también la localización en el cuerpo, en una parte específica. Bueno, se podría decir que sí, justamente con esta runa que pongo como ejemplo, eh, va a actuar, va a tener cierta ayuda, ¿no? Nos va a dar, nos va a dar cierta compañía, pero quizás no es lo mismo si la tatuamos, no sé, en el antebrazo o si la tatuamos directamente en el cuello, ¿no? En la parte de atrás o acá al costado. Por supuesto que sí. Eh, También va a tener que ver la intención de la persona, por qué se la quiere tatuar, en qué zona, y además comunicarse, ¿no?, con ese tatuador y decirle, mira, yo tengo la intención de llevar esta runa, ¿no? Comunicarle también al tatuador qué es lo que va a tatuar, a Claro, dibujar, a trazar. claro. Claro, como que para que haya una comunicación y una unión de intención, ¿no? Una conciencia sobre esa acción, que a la larga también es como un ritual. Exacto, tal cual. Por eso no hay que tomarlo a la ligera el tema de los tatuajes, me parece que lo mejor es, eh, llegado el caso, crear un ambiente propicio, comunicarle, bueno, al tatuador la importancia de esto, y sí, es en definitiva un ritual. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué lindo y qué Sí, fuerte también, porque tal vez quizás eh, en esta mirada estética sobre el tatuaje y sobre lo raro, ¿no? A veces lo excéntrico, podemos entrar en mundos que realmente no se conocen, porque
Así es. Esto, a ver, había en una de las preguntas que yo puse en la publicación, eh, este conocimiento, este lenguaje, esta cultura, quedó muy escondida mucho tiempo y Sí, tuvo sus motivos. sí. Sí, tuvo sus motivos. Bueno, primero porque estamos hablando de una cultura de tradición oral, recién gracias a textos como las Edas, que son textos que van recogiendo toda esa tradición oral, todo lo que hace, ¿no? A la mitología nórdica, a personajes fundamentales. Ahí llegamos a conocer, bueno, la historia de las runas, un poco sobre Odín, la utilización, ¿no? de estos símbolos, cómo además eran utilizados a través del sonido, de la palabra. Y después, otro poco también se fue perdiendo, bueno, por cuestiones religiosas, por prohibiciones, eh, conquistas, guerras de poder, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hubo una gran labor de investigadores, de lingüistas, eh, que han rescatado mucho, ¿no? Sobre esta cultura en general nórdica y bueno, y por supuesto lo que son las runas. Yo había entendido, por eso te lo puse también como pregunta, yo había entendido que las runas celtas o las que utilizaban los druidas Sí, eran distintas a las vikingas. O sea, lo ujú, puse también como disparador, ¿no? Vos un poco lo resumiste sí, con lo que dijiste antes, ah, pero ah, hay ciertas diferencias o esas diferencias fueron a posteriori como diciendo, o como bajando o reduciendo la cultura nórdica a mitos, a leyendas y a cuentos fantásticos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Porque cuando uno hace una reducción en esta mirada histórica, lo que nos llega a nosotros, que no somos estos pueblos originarios, es como ese cuento, ¿no? Es como ese mito, esa historia, y queda así minimizada y como inferior a otras. Y ahí es donde se hace esa distorsión de estas lecturas. Vos lo resumiste muy bien, pero ¿podés aclarar un poco esta diferencia que hicieron? bien. Bueno, con respecto igualmente volviendo a los celtas, es cierto que hay un oráculo celta que se llama Ogam, que bueno, consisten también en pequeños símbolos, trazos rectos, quizás más complejos que las runas, porque es quizás un trazo largo y varios en diagonal o rectos. En el caso de estos símbolos del Ogam, celtas están más relacionados a los árboles, a diferentes tipos de árboles, mientras que lo que son las runas vikingas es otro sistema oracular distinto, por supuesto con otro origen, en otra época y en otro lugar. Y quizás algunas, bueno, hay alguna asociación, alguna que otra con árboles, pero no es tan fuerte esa asociación como sí lo es en el Ogam para los celtas. Entonces, sí me parece volver con esta diferencia entre lo celta y lo vikingo, que se suele quizás confundir mucho. Hablamos de dos momentos distintos de la historia. Cuando hablamos de celtas, hablamos más que nada del siglo VIII, uno antes de Cristo, y más que nada las Islas Británicas, sobre todo. Mientras que cuando hablamos del mundo vikingo, por así decirlo, de los pueblos nórdicos, ya estamos hablando de un pueblo que se, que bueno, que es lo que hoy es Noruega, Dinamarca, Suecia, y estamos ya hablando de muchos siglos después. Hablamos del siglo VIII después de Cristo. Entonces ahí hay, ¿no? Como un vacío. Eh, por eso me parece importante destacar esto, más que nada para diferenciar estas culturas y también el lenguaje oracular de cada una, ¿no? Claro, claro, sí, sí.
sí, de cualquier manera el tema es amplísimo Sí, y, sí. y gracias por, por dar un paneo, pero sí, es como que hay mucha confusión, mucha distorsión y poca información también, ¿no? Para el apasionado que busca esta información. Bueno, lo importante que vos dijiste, ¿no? Esta civilización hiperbórea, que también es un tema Así es. que recién se está abriendo, entonces sería interesante. Después me gustaría que nos mandes o me mandes, así pongo en el comentario después del vivo, algunos libros que se puedan ver. Y acá Bien. una de las chicas que yo no puedo, Erwin, Erwin Vitair, pregunta si tatuarse todas las runas está bueno. Bueno, eh, es algo que se recomienda antes que algunas. Conozco personas que tienen todas las runas tatuadas, lo cual me parece que es una buena decisión si uno, por supuesto, lo hace de manera consciente. Y creo que tatuarse todas las runas es una manera de integrar, o habla de un deseo, ¿no? De querer integrar todas estas energías de manera equilibrada. Es decir, no optar por unas sí, por otras no, sino, bueno, vamos a conectarnos con las runas, pero con todas por igual, ¿no? Es algo así, lo Claro, interpreto. Así que yo creo que sí, que bueno, es válido, totalmente. Después, bueno, hay que llevarlas también. claro, Es totalmente, un portal exacto. abierto en tu cuerpo, en tu piel, las 24 horas. Exacto, exacto. Sí, sí, lo que vos dijiste es justamente eso, es un portal, ¿no? Es un portal que transmite energías y te estructura. Lo que pasa es Ujú. que creo que todos tenemos como una idea muy romántica de esas historias, ¿no? Como muy fantástico. Y realmente fueron tiempos duros y fueron tiempos de mucha injusticia de alguna manera, que bueno, estaba de pueblo en pueblo hacerla equilibrar o buscarla o contenerla o defenderla. Ujú. Entonces toda esa historia, digamos, de batalla, de sangre, de luchas, también se incorpora cuando se incorpora esto, supongo, ¿no? Ujú. Sí, así es. Y bueno, obviamente la utilización, ¿no? Que tuvieron las runas con fines mágicos, pero también si hablamos del tema de las batallas, de los enfrentamientos, ¿no? Si nos centramos exclusivamente en los vikingos, bueno, de cómo eran utilizadas para ganar esas batallas, etcétera. De hecho, las runas, al dar sus mensajes, son muy directas, no dan rodeos, van al grano y a veces son muy fuertes esos mensajes, esos consejos. Pero bueno, si uno los pide, también recibe esa guía. Y, y también volviendo a este tema de los pueblos nórdicos, de toda esa época que siempre se destaca y sale a la vista, sobre todo a través de series, de Mm. películas. A mí también me gusta la idea de que se esté abriendo digamos, el diálogo de la humanidad hiperbórea, de un pasado más lejano todavía, en el cual también encontramos a las runas y que es un pasado quizás no con otros desafíos, ya no tan sangrientos, por así decirlo, y que también nos ayuda a pensar en la civilización hiperbórea y que ahí hay un posible origen, ¿no? de las runas, me hace pensar en estos símbolos como, como una guía no solo para, o una o que tuvieron presencia estos símbolos no solo en momentos de guerra, de barbarie, ¿no? Como se dice, sino en momentos donde recién la humanidad empezaba a ver, bueno, ¿qué es este mundo? ¿Cómo nos manejamos acá? ¿Cómo lo exploramos? Recién con cuerpos sutiles tratando, ¿no? de encarnar, de establecerse. Entonces, también me gusta pensar a las runas en tiempos de mayor
orden, no sé si se podría decir así, pero bueno, en otra dimensión. No asociarlas, ¿no? Directamente a lo bárbaro, que bueno, sí, Claro, claro, sí, sucedió. por eso te decía que me encanta que hayas hecho esta aclaración porque es lo que nos han contado y es lo que nos han mostrado, ¿no? Ujú. En series, en películas, Sí, o sea, siempre es, y realmente estos pueblos no han sido así. ¿Han tenido la necesidad? Sí, han tenido la claro. necesidad. Se les decía bárbaros, pero bárbaros desde este concepto humanista de decir, bueno, por el tema de la escritura y la transmisión de su propia cultura a través de la oralidad, pero en realidad no era que eran bárbaros y todos brutos y todos asesinos, era una cultura distinta que estaba en un contexto, en un momento de la historia determinado. Entonces, Ujú. esa idea y abrirse esto justamente que traes de la civilización hiperbórea, es muy interesante porque es un mundo en sí mismo y quizás nos haga no cuestionar, porque ya venimos hace tiempo cuestionándonos y eso está muy bueno, pero sí escuchar otra campana y ir haciendo estas conexiones, ¿no? O sea, discernir sobre lo que la información nueva y la información distorsionada, o no, Mm, ¿sí? sí. O sea, cada uno creo que eso es un proceso personal, pero me encanta que lo hayas nombrado porque me parece súper importante. Y bueno, te repito, después mandame una lista de libros o de lugares donde se pueda recabar información porque esto es amplísimo. Sí. Pero para vos, concretamente, ¿cuál fue el libro que más te marcó o cuál es, por ahí tal vez no el libro, la información que más te dejó en claro todo como para que vos hoy por hoy estés sosteniendo esta página tan linda que tenés con tanta información y con tanta fundamentación sobre todo? Bueno, el libro que me marcó podría decir que es el gran libro de las runas de Fabiana Daversa, que siempre lo recomiendo. Es un libro que me ayudó a, bueno, darle un orden, ¿no? A todo lo que venía recolectando y estudiando sobre runas, pero también me gustaría indicarles, ¿no? Las personas que están quizás iniciándose o quizás ya estudiando desde hace un tiempo, que lo mejor es siempre es ir explorando diferentes autores. Al principio nos va a parecer quizás todo confuso, todo un poco extraño, pero después el sentido va apareciendo. Eh, a mí me pasó eso, bueno, en un inicio, que no entendía cómo era posible que quizás un autor nombra una runa de una manera, otro autor de otra manera, que había quizás informaciones inconexas, hasta que dije, bueno, voy a tratar vamos a usar el discernimiento, pero también la intuición. Y por ejemplo, la primera runa, ¿no? Que es la runa Peju, que es la runa de los inicios. Puede haber autores que digan una cosa, otros que digan otra, pero si hay algo en lo que todos van a coincidir es que es la primera runa del alfabeto. Por lo tanto, es la runa de los inicios, de abrirnos, de la prosperidad, de la abundancia. Entonces, tratar de quedarnos, al menos en un inicio, ¿no? De la investigación, del estudio de las runas, quedarnos con eso que hay en común. Y a partir de ahí, bueno, seguir avanzando, pero que no nos bloquee la exploración ese tipo de Claro, dudas, porque dudas van a haber constantemente. claro, sí, 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 sobre todo cuando haces esos contrastes con autores que Sí, debe ser como movilizador, ¿no? sí. Pero creo que de a poco, y fuiste intercalando esta información con esta propia, porque este encuentro se llama autoconocimiento, ¿no? Sí. Y eh, seguramente vos misma en este camino fuiste adaptando tu dinámica, tu propia vida a este Mm, intercambio, a este diálogo con las runas. sí. Este camino de autoconocimiento que vos misma experimentaste,
qué te regaló? Bueno, ante todo, el poder conectarme con las runas, siento que esa conexión se hizo más fuerte en momentos difíciles de mi vida, grandes desafíos, de grandes dudas, y en esos momentos fue cuando dije, bueno, eh, no sé qué hacer, y acudí a ellas pidiéndoles consejos y de repente un símbolo que quizás, no sé, hace unos meses no le encontraba la vuelta o tenía dudas, de repente era observarla a la runa y que me hablara, que me aconsejara, ¿no? Que me vaya guiando. Entonces creo que siempre digo que son compañeras de vida las runas y siempre están ahí si uno está dispuesto a pedirles consejos, pero también a recibirlo, cosa que no es sencillo. Y sobre todo cuando uno hace autolectura, la honestidad con uno mismo, recibir lo que venga. Eso es también otro desafío, pero bueno, si uno está dispuesto, eh, el consejo, el mensaje llega, a veces también a través de sueños, por ejemplo, se reciben señales, o por ahí uno está, no sé, haciendo algo y de repente mira la pared y aparece ahí la runa. Eh, Aparecen ellas. O sea que esa conexión íntima que hay activa, vos decís, esta percepción y la propia intuición que nosotros tenemos tan adormecida, se despierta con ese contacto, con eso, por eso es el susurro. Ujú. Sí, así es, sí, la intuición, cuanto más uno también desea, ¿no? Y tiene la intención de abrirse a las runas, a este lenguaje, también esa intuición se va desarrollando, pero también se requiere de mucha confianza, porque siempre de vez en cuando aparece esa duda, ¿no? De, me lo estaré imaginando, eso es tan así, y después se confirman esos presentimientos, por así decirlo, se confirman esas sospechas, esos mensajes, esos consejos, y bueno, y ahí uno vuelve y va potenciando esa intuición y esas ganas de continuar avanzando y de seguir eh, evolucionando y saber que es un camino constante, de aprendizaje continuo. Vos decís que de alguna manera este proceso y este diálogo que tenemos con nosotros mismos a la larga, ¿no? Porque los objetos se energizan y se potencian con nuestra propia energía y con nuestra propia apertura a esos mundos sutiles. Vos decís Sí, que nos da cierta independencia a la hora de tomar decisiones. A ver, si me explico. sí, Eh, Ir a una lectura de runas o sí, una lectura de registros akáshicos, o acceder al vidente, o leer el horóscopo, o guiarse por la carta natal, siempre desde este lugar de darle el poder al otro para que nos cuente o nos oriente. ¿Qué diferencia hay con las runas cuando yo las conozco, cuando yo comienzo ese diálogo, y qué beneficio? bien. Bueno, acá, como bien decís, hay dos situaciones. Una es la de la persona, ¿no? Que va a consultar a que alguien haga una lectura de runas, a que alguien interprete esas runas. Obviamente, en estos casos, uno tiene que ir sabiendo que, bueno, que la otra persona, el lector de runas, es simplemente un traductor de energías, porque las runas nos muestran una energía disponible en el presente y el lector traduce, pone en palabras, pone en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, lo que percibe. Pero después queda en el consultante, por supuesto, tomar las decisiones, hacer caso a su propio poder y no delegar, ¿no? Esas decisiones en el otro o en lo que la otra persona interpretó. Siempre la decisión, bueno, es de uno. Y después tenemos el otro caso en el que es uno mismo quien se anima a hacerse una autolectura y decimos, bueno, vamos a consultarlas. Y acá también es un poco lo mismo.
las runas nos pueden mostrar, a través de estos símbolos, nos muestran un panorama, un presente en particular, pero en definitiva es uno mismo quien después toma esa decisión, porque ellas nos ayudan a ser consciente de lo inconsciente, nos ayudan, o de alguna manera nos van marcando, ¿no? Cómo ir hacia adentro, encontrar esa sabiduría interna que ya es en nosotros y a la que tenemos bueno, que hacerle caso y ponerla en práctica. Wow, sí, sí, seguramente, no sé, es como que es un camino de ida, ¿no? Sí. Y decime, Luli, ¿qué es lo que en tu historia de conectarte con la gente y de estas lecturas y esta relación que haces con los registros akáshicos, ¿tenés algún caso así significativo? Tendrás 50.000, pero alguno o algunos casos significativos que te confirmen a vos como diciendo, estoy donde tengo que estar y esto es lo que me refuerza esta idea de que estoy haciendo las cosas bien. Mm, bueno, sí. Eh, Esto sucede desde los principios de esta exploración rúnica. Yo te cuento que al principio, bueno, sí, a mí me dio curiosidad, por supuesto, empecé a hacer unas pequeñas lecturas para mis amigos, mi círculo más cercano, y bueno, al principio yo las runas después quedaban en un rincón, adentro de un pequeño baúl y ya está. Pero ¿qué sucede? Cada tantos meses siempre aparecía alguien recordándome, porque vos tenés unas runas, ¿no? ¿No me querés hacer una lectura? Necesito consultar algo muy concreto. Bueno, entonces yo accedía, volvía a hacer la lectura y después quedaban de nuevo en un rincón. Hasta que eso empezó a ser cada vez más frecuente. Y después, bueno, las empecé a soñar, las runas era como que me llamaban, reclamaban su espacio, no querían estar más guardadas. Y bueno, empezaron a darse situaciones en las que tenían bueno, que aplicarse. Y después en otro momento de mi vida, cuando decidí brindar sesiones de Reiki, fui averiguando en diferentes lugares y a estas personas, ¿no? de los lugares para ver, bueno, cómo era el alquiler, etcétera, yo les comentaba, y también hago lecturas de runas. Y me decían, bueno, ¿y por qué no vamos por runas? Cuando mi interés en realidad era quizás brindar sesiones de Reiki. Entonces también las personas me iban llevando siempre, bueno, no, venite con las runas. Y yo, bueno, no sé, a ver qué saldrá de esto, con miles de preguntas. Y después, en otra oportunidad también, mi primer curso de runas que me animé a dar fue por una invitación de una persona, ¿por qué no das un curso? Vení acá en mi casa, yo ofrezco el espacio. Entonces, creo que ahí fue cuando dije, bueno, ya está, acá tengo que, ya no hay vuelta atrás. Es el camino. Sí, ya dije listo, ya lo tomo. Qué bueno, qué bueno. Y decime, en tu familia, ¿cómo? Porque a veces es muy, yo creo que a veces, ¿por qué te digo esto? Por los registros akáshicos, ¿no? Como te decía antes, ¿qué relación había también en en esa, en esas vidas anteriores, en esto que traemos, ¿no? En estas memorias y esta afinidad? ¿Y por qué te digo esto? A mí me pasó algo muy especial con esta cultura a través de mis hijos. Eh, y los tres tienen toda esta impronta, ¿no? Desde la música, desde mi hija que me trajo por primera vez el tema de las runas y la lectura, y, y inclusive hasta rasgos, ¿no? Que uno a veces puede leer más allá de lo físico. Eh, ¿qué relación hay en estas lecturas que vos haces y ese acercamiento que naturalmente tenemos?
ya sea por la música, por la vestimenta, a ver, ¿quién no vibró con los tambores vikingos de guerra? Perdón que vuelva a la guerra, ¿no? Pero es como Sí. que es muy fuerte, ¿no? No Sí. porque sean violentos, ya lo dijimos, pero este porte, ¿no? Que trae esta personalidad vikinga. Bien. Ya, me fui. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, sí, no, ¿qué relación hay que vos hayas visto en esta lectura de registros akáshicos con estas personas que se Ah, acercan atraídas por esta información, por esta eh, cultura? bien. Bueno, casi siempre está muy marcado esta conexión con la naturaleza, ¿no? También está marcado en algunos casos esta cuestión con la guerra. Eh, digamos, depende de cada persona, pero siempre está muy eh, presente la conexión bueno, hay algo más, con lo intuitivo. Eh, no sé si entendí bien la pregunta, pero de acuerdo a cada persona, ¿no? Que se fue acercando a través de registros akáshicos y al mismo tiempo con que le atraen las runas, bueno, fui notando quizás eso como denominador común. No sé. No, sí, era más que nada esa relación que yo a veces veo por haber asistido también a conciertos, viste que yo te puse un tema de Hagar, Sí. y, o sea, yo de no saber nada, siempre vi como un perfil, ¿no? Que se repetía, y con esta, no Ah, sé bien. si identificación o, o que naturalmente uno se mueva hacia determinado lenguaje y hacia determinada forma de expresarse, y que eso tenga que ver con su propia historia, ¿no? Con su propia sangre. Yo me enteré hace poco que eh, acá en Argentina también hubo cultura vikinga y en Brasil también. Entonces, ahí uno entiende, o por lo menos puede hacer este enlace, ¿no? Con lo que trae y por qué esa atracción de decir, bueno, me gusta toda la música de un pueblo que está del otro lado del mundo, ¿no? Claro. Y que va más allá de la moda. Sí, sí, totalmente. Bueno, se dicen que la sangre habla y que también muchas de las memorias, bueno, la memoria está en el ADN, entonces hablamos de tejidos, se mueve, fluye y está todo el tiempo llevando y trayendo información. Y creo que, bueno, que la música también a uno lo sacude, entonces también la música nos ayuda a recordar. Y también veo, ya ahí veo, creo que capto a lo que vas, por ejemplo, en las famosas ferias medievales. Ahí se mezcla todo, se mezcla de repente los celtas, lo vikingo, lo medieval, pero hay algo que tenemos, no sé, de repente hay una unión muy linda, hay una afinidad, hay algo que se potencia, ¿no? En esos ambientes y en gran parte también es gracias a la música, ahí como medio, como algo que unifica. Después las vestimentas también, de repente nos atraen, no sabemos por qué, pero están ahí. Y sí, son memorias, las memorias que permanecen y que de a poco se van recuperando a través de, bueno, de lenguajes como las runas, a través de la música, a través también de vestimentas que nos llaman la atención, a través de historias. En definitiva, todo ese conjunto, ¿no? Esos condimentos nos ayudan a conectarnos con algo que en un pasado quizás estuvimos involucrados. Ujú. Seguramente. Acá me dice Amparo que le regalaron el libro de Chamberlain y Ajá.
a partir de eso empezó a investigar. ¿Viste algo de Chamberlain? No, sinceramente no. Así que Debe veremos. ser como un mundo también, ¿no? Toda la Sí, Biblia que hay sobre sí, las runas y toda la cultura en general nórdica. Bueno, sí. Luli, decime, y el tema de la poesía y la Mm, música, sí. porque yo no lo publiqué, pero lo voy a publicar después. Vos tenés otra página también que está relacionada con la poesía, Ujú, que tiene mucha vigencia en tu vida. sí. Bueno, la poesía creo que es lo más importante de mi vida. Eh, y bueno, a través de la poesía, de la música también, es una forma, ¿no? De conectarme con mi pasado lejano. No olvidemos también que las runas en su momento eh, tuvieron un gran protagonismo gracias al sonido, los poetas. Después todo ese legado oral se recuperó en las Edas. Y a mí me gusta mucho esta cuestión de recuperar legados y a través de lo que escribo, a través de la poesía, trato, ¿no? Como de ofrecer, de llamar la atención, de alumbrar esos legados para continuarlos, para que continúen vigentes, para que continúen presentes. Y también me gusta mucho esta cuestión de las luces de la humanidad, todo lo que pueda ayudar para nutrirla, para ir por un sendero eh, más seguro e iluminado, ¿no? Y cuando digo iluminado me refiero a tener siempre presente esa conexión con la esencia, con lo interno, con la fuente, con, con la memoria, el recuerdo del origen, ¿no? Eso es lo que también busco a través de la poesía. Hermoso, hermoso. Ya les voy a pasar y si no, investiguen en la página de Luli todo lo que tiene para dar porque es muy rico y es muy agradable pasear por las dos páginas, por ambas páginas. La verdad que es un placer. Luli, decime, ¿podés decirles un poco a los que nos están viendo qué es el próximo curso que tenés, eh, cómo te pueden ubicar y en qué consiste básicamente todo lo que estás comunicando en este año, digamos, en lo que queda del año? Ujú. Bien, bueno, con respecto a las runas, el curso intensivo, porque es mucha info, de runas está abierto durante todo el año, se pueden sumar en cualquier momento porque es asincrónico y además incluye 2 clases de consulta que se pueden realizar cuando ustedes dispongan, cuando haya tiempo, eso lo coordinamos. Y es un recorrido que va desde el origen de las runas, pasando por los diferentes usos, no solamente el oracular, sino también lo que son la confección de talismanes, los cantos de poder, las posturas rúnicas. También abordamos cómo es la confección, ¿no? Del propio juego de runas, la limpieza, eh, después, bueno, infinidad de temas, un poco sobre la cosmovisión nórdica, la mitología, y lo interesante es que es un curso en el que una vez que ya tienen acceso, se va actualizando constantemente. Es decir, Ah, ya no tienen que pagar más nada. Una vez ya ingresan y tienen acceso a esa actualización que es, bueno, cada 2 meses aproximadamente voy subiendo videos y material para que, bueno, continúe esa exploración y después cada quien decida por qué puerta abrir, ¿no? Dentro de tantas del mundo, del universo rúnico. Así que en y runas decime, antiguas, ahí se sí, sí, escriben. sí, yo ya estuve hojeando y la verdad que es apasionante. Y decime, para ir cerrando, porque esto ya es curiosidad pura, te lo confieso. El tema de los talismanes, Sí, porque estamos, generalmente le damos mucha impronta a lo que son las gemas, las piedras, las runas en este aspecto. No por competencia, sino por diferencia, ¿no? Como yo te decía al principio,
que una o varias runas pueden ser talismán en qué sentido, tipo frase, tipo estructura energética, porque una piedra más o menos tenemos idea de que, bueno, amatista, rubí, esmeralda, pero en las runas hay combinaciones, tengo entendido, ¿no? De letras. ¿Nos Sí, podrías eh, ilustrar un poco en esto? bien. Bueno, a ver si encuentro acá alguna para mostrarles también. Bueno, tenemos, por ejemplo, ¿no? Una muy práctica. Cuando hablamos de talismanes, unimos, o mejor dicho, una runa enlazada, un bind rune, se dice también. Elegimos dos o más runas. ¿Por qué? Bueno, porque juntas van a potenciar, ¿no? Ese, ese impacto, ese poder que ya de por sí tienen individualmente. Si queremos, no sé, realizar un viaje, queremos que sea un viaje seguro, que sea acorde, entonces, ¿qué mejor que combinar una runa como esta, que es la runa de los viajes, Raido, y combinarla con la runa de la protección, que es esta? Entonces, bueno, ya acá pasa por una cuestión quizás más estética y creativa de cómo las dibujamos, cómo unimos esos trazos, ¿no? Que haya, bueno, una R, como una R, mezclada con ELA. Entonces ahí uno va probando diferentes diseños como para que estas runas estén combinadas. Y una vez que ya tengamos ese diseño, por supuesto, lo trazamos en un material que nos resulte agradable al tacto, a la vista, puede ser madera, y siempre con la intención, porque en definitiva el talismán funciona gracias a la intención, a la impronta, y le pedimos, le hablamos, le damos 3 soplos para activarlo y pedirle ese talismán que efectivamente nos acompañe durante ese viaje. Y lo llevamos. Después, bueno, cuando finaliza, ¿no?, ese uso de ese talismán, le agradecemos, lo despedimos, podemos enterrarlo, podemos quemarlo, bueno, diferentes formas, pero siempre desde el agradecimiento, cerrando ese ciclo, ¿no? Eso agrada. ¿Hay que cerrar ese ciclo? Bueno, puede que no. Si es algo, un viaje, ¿no? Quizás corto, decimos, bueno, durante este mes voy a estar en tal lugar, listo, dura un mes, después nos podemos despedir. Fue creado para ese fin, ese Mm, talismán. Pero hay mm. talismanes que quizás nos pueden acompañar durante toda la vida. Los podemos hacer en materiales más resistentes. Entonces directamente ahí ya no lo despedimos, lo llevamos con nosotros y listo. Wow, qué lindo. Y con respecto a las posiciones, vos hablaste de posiciones, y esto me remite al yoga y al Sí, mantrear. ¿Pasa lo mismo con estos símbolos? sí. También se Bueno, mantrean, quiero decir. bien, por un lado tenemos lo que se llama estada Galdr o posturas rúnicas, que es llevar la forma de la runa al cuerpo, como por ejemplo esta, ¿no? Podemos imaginar una persona de pie con los brazos extendidos. Entonces, bueno, obviamente con una conexión, una visualización de la runa, es posible conectarse con la energía, con la esencia de cada runa. Este es un sistema que surgió durante la época bueno, de la Alemania nazi, ¿no? Donde hubo ahí como un revival, ¿no?, de todo lo esotérico. Entonces, bueno, personas que eran enviadas a prisión, etcétera, bueno, fueron aplicando, descubriendo este método que les permitió sobrevivir, por así decirlo, a tanta, tanta violencia, tanto caos, ¿no?, del momento. Después, por otro lado, tenemos la posibilidad de conectarnos con la vibración interna de cada runa a través del sonido. Quizás, no sé si decir mantrear, pero bueno, se entiende, podríamos decir que sí es algo parecido. Y bueno, nos valemos del sonido a través de la pronunciación de cada nombre de cada runa, se pueden cantar, se pueden básicamente meditar y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, pronunciarlas. Después ya hay
otras formas más complejas que están vinculadas con la poesía, entonces cómo se van entrelazando estos sonidos de diferentes runas, pasamos de una runa a otra, que bueno, son prácticas que también esto de la conexión, ¿no? Con la runa a través del sonido sí se hacía hace siglos y figura en las sedas. Así que bueno, de esto sí podría decirse que hay cierto registro. Mientras que lo otro, las posturas rúnicas son más contemporáneas. ¿Más contemporáneas a qué te referís? Perdón, más de la edad contemporánea. Ah, ah, ah. No, no, porque me vino a la memoria, supongo que no tiene nada que ver, con euritmia. Ah, bien, sí. Eh, no sé si podría llegar a haber alguna coreografía o alguna, como, no sé si decirle danza, donde se exprese todo este alfabeto y todo este lenguaje, a la larga, pues es un lenguaje corporal. Sí, sí, de hecho hay prácticas grupales donde se va no solamente llevando al cuerpo una runa, sino que después uno se anima y lleva dos, tres, después uno también se puede animar, ¿no? En prácticas grupales, bueno, entrelazar todas esas runas, así que creo que perfectamente se podría combinar con Hermoso, euritmia. hermoso, hermoso. Luli, sin palabras, gracias, gracias por toda esta info comprimida y explicada tan clarita, porque realmente es un mundo y hay muchísimo para leer. Te vuelvo a recordar que me mandes una listita de libros, así las publico y si me das el permiso, publico tu otro perfil también de poesía y música. Bueno, Y bueno, gracias de nuevo y te entrego el cierre de este hermoso bueno. encuentro. Bueno, muchísimas gracias a vos por esta posibilidad, por este encuentro. Realmente se pasó rapidísimo y Gracias. hermoso. Y bueno, y los animo a todas las personas que nos están escuchando que, que exploren este universo, que también este universo, la exploración, ¿no? de este universo nos invita a buscar ese equilibrio, ¿no? entre lo que es la intuición y la razón. Porque a veces uno dice, bueno, me fijo solo en la razón, entonces me ato, ¿no? a las fuentes, a los libros, a ver qué está demostrado y qué no, pero también digamos, es arriesgado quedarse solo con lo intuitivo. Entonces yo creo que ahí el equilibrio y el discernimiento es importante para animarse a explorar y recorrer este universo que es realmente inmenso. Y después, bueno, cada quien abrirá la puerta que más les guste, ¿no? Que si quieren ir por lo oracular, explorar las posturas corporales, la poesía, hay tanto bueno, por adentrarse que es fantástico. Las runas siempre están ahí esperando. Así que bueno, con confianza y adelante. Es el momento. Sí, Luli, gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Y bueno, no se pierdan de recorrer las páginas de Luli, que tiene mucha, mucha info. Y bueno, como decíamos, las runas es un camino de ida y bienvenida en este contexto y en este tiempo donde tenemos que aprender a integrar estos lenguajes olvidados y sobre todo a encontrar nuestro propio lenguaje, ¿no? Eh, Cada uno sabrá qué camino toma y de qué manera. Así que gracias de nuevo, Luli, y gracias a Gracias, todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches.